Muy buenos días, mi nombre es Leonardo Barca. La presente actividad es un diferido del segundo examen referente a los temas 14, 15, 16, 17 y 20 de la materia de Derecho Internacional Privado. Hablando un poco de lo que son las obligaciones extracontractuales. Las fuentes de obligaciones extracontractuales son el hecho ilícito, la gestión de negocios, el pago de los indebidos y el enriquecimiento sin causa, diversamente reguladas. De igual manera, las obligaciones extracontractuales son aquellas que no se derivan precisamente de las relaciones contractuales. En primer lugar tenemos el hecho ilícito, que se encuentra plasmado en el artículo 1185 del Código Civil. Establece la responsabilidad que tiene un autor de un daño y la obligación de repararlo. En segundo lugar, se encuentra la gestión de negocios, plasmada en el artículo 1173 del Código Civil. Las regulaciones de este instituto en el derecho internacional privado ha generado como consecuencia la ley del lugar de gestión. El Código Bustamante y la Ley de Derecho Internacional Privado, en su artículo 33, resguardan el criterio de someter la gestión de negocios al régimen de una ley única. En tercer lugar, el pago de lo indebido, plasmado en el artículo 1178 del Código Civil. De igual forma, la ley del derecho internacional en el artículo 33 menciona en resumidas cuentas que puede aplicarse la ley del lugar en que se realizó el pago. En cuarto y último lugar, se plantea el enriquecimiento sin causa, concebido en el artículo 1184 del Código Civil, que en este sentido el enriquecimiento sin causa se basa en obtener beneficios propios desmejorando o causando algún daño a otra persona en su patrimonio. Los títulos valores. Los títulos valores son actos mercantiles que el sistema jurídico venezolano reconoce y regula en el Código de Comercio. De igual manera, la legislación venezolana plantea que los títulos valores son documentos provenientes del deudor, en el que consta una obligación clara y expresa actualmente exigible. Problemática que genera la utilización de estos instrumentos cambiarios. La problemática radica en el movimiento de estos instrumentos comerciales fuera del país, donde es conflicto a la hora de la competencia del Estado. La letra de cambio radica en una promesa u obligación de pagar una cantidad determinada en tiempo determinado como consecuencia del beneficio de la misma. El pagaré es un documento donde una persona se obliga a pagar cierta cantidad de dinero en beneficio de la misma y en favor de la otra persona. El cheque es una orden de pago librada a favor del acreedor en cantidad cierta y fecha determinada. Soluciones del sistema venezolano de derecho internacional privado. La Ley de Derecho Internacional Privado plantea en el artículo 37 un medio idóneo y necesario para la resolución de conflictos de competencia y de jurisdicción en cuanto a los títulos valores. Deben cumplir los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, los cuales son: 1. En el lugar de la celebración del acto. 2. En el ordenamiento jurídico que rige el contenido del acto. Y 3. O del domicilio de su otorgante o del domicilio común de los otorgantes. Así, las obligaciones cambiarias serán válidas en cuanto a la forma si cumplen con las disposiciones del derecho del lugar donde se han suscrito por sus otorgantes, o con las disposiciones del derecho que regulan las obligaciones cambiarias de que se trate, como son la emisión, aceptación, aval, endoso, intervención, entre otras. Las sucesiones testamentarias es aquella situación que se origina cuando el causante, como consecuencia de su muerte,
dispone en el testamento voluntariamente de sus bienes, señalando a quiénes y en qué forma deben transferirse. Las sucesiones ab intestato son aquellas que no poseen un testamento, o es decir, es aquella situación que no se deriva directamente del testamento, por lo que interviene la ley para la mayor resolución de los bienes, dejando por el causante. Dejados por el causante. Solución de derecho internacional privado. Según el artículo 34 de la Ley del Derecho Internacional Privado, las sucesiones se rigen por la ley del domicilio del causante, lo que permite la aplicación del derecho extranjero a bienes ubicados en Venezuela y la aplicación del derecho venezolano a bienes que están ubicados en el exterior. El régimen de la bona vacatia es donde los bienes corresponden al Estado. O en el caso de que no exista o se ignoren los herederos, son conducidos hacia el Estado. La legítima es aquella porción de bienes que determina el causante en el conocimiento del asunto o el caso de individualización de las personas legítimas, las personas legítimas a recibir dichos bienes. El derecho procesal civil internacional. El derecho procesal civil internacional determina la aplicación del propio derecho nacional, es decir, de reglas procesales nacionales reguladoras de procedimientos en los que están presentes elementos de extranjería relevantes. Determinación de la jurisdicción o competencia procesal internacional. Para la determinación de ambas figuras se necesita el hecho elemento del extranjero, donde se evidencia la aplicación del derecho venezolano, pudiendo tener jurisdicción los tribunales. Inmunidad de la jurisdicción y los convenios de las partes. Es una excepción que asiste a algunos sujetos que los destacará de... Es una excepción que asiste a algunos sujetos que los descarta de la posibilidad de ser sometidos en contra de una voluntad a la autoridad de tribunales foráneos. El régimen de las pruebas en los conflictos procesales del derecho internacional privado, todo lo relativo a los medios de prueba y los actos ejecutados dentro del proceso en las relaciones al asunto puesto en litigio deben ser seguidas reglamentariamente durante todo el proceso. Ahora bien, la extradición es un mecanismo donde existe la cooperación internacional para la represión de los delitos cometidos por extranjeros residenciales en un país foráneo. En efecto, un Estado está obligado a conceder la extradición de un delincuente extranjero solamente si existe solamente si existe un tratado entre ambos países, el solicitante el activo y el pasivo. La diferencia entre la extradición y el derecho de asilo son los siguientes. En el asilo radica en el amparo de una persona y en la extradición radica en un medio de represión en cuanto a la persecución de un delito. En el asilo, el refugiado puede transitar por todo el país que le presta el asilo. En la extradición deberá comparecer ante la justicia del estado en que lo requiere. Los principios que rigen la extradición en Venezuela son el principio de no entrega de los nacionales, el principio de no entrega de los nacionales, el principio de doble incriminación y el principio de no extradición por delitos políticos. El procedimiento de extradición en Venezuela. En Venezuela la extradición está regulada en el Código Orgánico Procesal Penal desde los artículos 382 al 391.
En los requisitos de la extradición es importante señalar que en toda solicitud debe constar la copia certificada del auto de detención o copia de sentencia condenatoria definitiva firmada dictada por la autoridad judicial competente del estado que lo requiere. Extradición activa y pasiva. Cuando hablamos de extradición activa, es cuando un estado, es cuando, por decirlo de alguna manera, Venezuela es quien requiere la extradición de un ciudadano que se encuentra en otro país. Y la extradición pasiva es cuando es Venezuela quien tiene que entregar a la persona que es solicitada por otro país. Esta ha sido toda la exposición. Muchas gracias.